Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno poder verles aquí un sábado más para seguir conociendo un poco más de todos esos principios que en la medida que comencemos a conocerlos y por sobre todas las cosas a practicarlos, tendrán el efecto que promete la palabra de Dios. Así es. Bueno, estamos listos hoy para aprender una nueva herramienta, para adquirir una nueva herramienta aquí en el constructor. Les invitamos a que puedan buscar papel y lápiz y anotar todos ese aprendizaje que hoy vamos a tener a través de la palabra de Dios. Muy bien, tenemos el cuarto sábado y un nuevo principio para nuestras vidas en atención a esas debilidades que como matrimonio a veces hemos manifestado. La primera clase habló de cómo el Señor fue quien diseñó el matrimonio. Y en ese sentido, pues hay principios con respecto a esto que debemos guardar. Primero, si es el diseño de Dios, la forma en que debe operar tiene que ser en los términos que Dios establece. Y lo primero que Dios nos muestra es que es un pacto. Tiene carácter indisoluble. Luego avanzamos y ¿qué vimos? La clase 2, ¿se recuerdan la clase 2? Yo estoy segura que sí se recuerdan. Diferencias, roles, funciones de la mujer y del hombre, ¿verdad? Mi esposo tiene una función, yo tengo una función, él tiene unas características y yo otra, pero esas características nos complementan, nos complementamos y nos somos uno solo. No es para separarnos, sino para complementarnos. Soy distinto porque cumplo funciones distintas simplemente. Así es. Y finalmente... Y porque eres morenito y yo blanco. Eso hace juego. Y finalmente la tercera clase, la que vimos el último sábado, hablaba de la comunicación, de cómo debía ser esta comunicación. En esa clase hablábamos de una ley espiritual, la siembra y la cosecha. Y dejaba ver cómo en todo momento estamos sembrando y en función de lo que sembramos, vamos a recoger. Así es. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Son principios importantísimos. Y solo veremos la bendición de aplicarlo con el resultado de precisamente eso. Comenzar a hacer lo que la palabra de Dios nos indica que debemos hacer. ¿Sí? Ahora, el día de hoy, comenzamos a proyectar la presentación. Alexi. Nueva herramienta, nueva clase, moldes de pensamiento. Moldes de pensamientos. ¿Qué será eso? ¿Qué nos traerá el Señor hoy? Los moldes de pensamiento. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? ¿Qué entendemos? Vamos a activarnos por el chat. ¿Qué entienden por moldes? Queremos leer sus opiniones. ¿Qué es un molde? A ver, ¿qué entienden ustedes por molde? Activo por el chat, vamos. Cuando hablamos de molde, ¿en qué piensan? ¿Qué viene a su mente? Rapidito por el chat, activo, vamos, desde ahora, activos ya por el chat. Molde, molde, ¿a qué infieren ustedes? ¿Qué es un molde? A ver, una estructura definida. Dice Joel y Cristina, muy bien. Darío. Un patrón, Darío y Andreina. Algo por darle forma, muy bien. Natalia y Mauricio una dicen... matriz que se puede repetir. Una matriz que se puede repetir, Eso, muy bien. Este grupo está... Activos todos, muy bien. Ahora bien, excelente. Muy bien, ahora bien, esos conceptos que tenemos con respecto a los moldes, ¿qué tendrá que ver con molde de pensamiento? Aplicando ese concepto al pensamiento, ¿a qué se referirá? Yo cuando pienso en molde, pienso en tortas, en pasteles, con su forma. Esto no tiene nada que ver con pensamiento. Moldes de pensamiento, ¿qué nos infiere esto? ¿Qué nos hace pensar? ¿A qué hará referencia? Activo por el chat. Vamos entre todos, vamos a desarrollar esta clase. Un formato, muy bien, dice Freddy y Natalie. A ver, ¿quién más? Ya hablamos de lo que es un molde, pero ahora molde de pensamientos. ¿Qué será eso? ¿Qué tendrá que ver un molde con la manera de pensar, con el pensamiento? A ver. ¿Será que sí puede tener un molde el pensamiento? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que cómo podemos nosotros darle forma a un pensamiento? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Muy bien, muy bien. Aquí dice que se puede moldear, el pensamiento se puede moldear. Bueno. Excelente, excelente. Bueno, avanzamos entonces
con la clase y cualquier inquietud y duda la iremos aclarando. Bien, ¿qué nos proponemos nosotros hoy? Nos proponemos que al finalizar de este tiempo maravilloso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, tanto el esposo como la esposa, podamos identificar cuáles son esos moldes, que afectan nuestro matrimonio y que podamos entender que hay una necesidad imperante de cambiar esos moldes para beneficio de nuestro matrimonio. Que solamente la palabra de Dios puede dar ese cambio, puede dar esa transformación a través de la renovación de nuestra mente para así transformar nuestras vidas y transformar nuestro matrimonio. Es importante que entendamos que la palabra de Dios nos habla para que cada uno personalmente entienda que debe ser cambiado. ¿Qué debo aprender yo en lo personal? No con respecto a mi cónyuge que debe cambiar ella o ella pensando en que debe cambiar yo, sino que cada uno personalice este principio. Así es, así que cuidado con los coditos que, ¡epa! Es contigo. Así que lo que hablemos es para mí. Lo que hablemos hoy y lo que escuchemos es para mí. Digamos así, es para mí. ¿Ok? Vamos a tomarlo cada uno de nosotros, para nosotros mismos. ¿Bien? Bien. Entonces, avanzamos para iniciar ahora sí de lleno con la clase. Muy bien. El texto bíblico que fundamenta esto lo encontramos en Romanos 12:2 y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En este momento quiero que fijen la mirada en la palabra resaltada en anaranjado. En el original se utiliza una palabra que significa, que quiere decir metamorfosis. Y metamorfosis es el cambio o lo que experimenta la persona, no solamente cambiando su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. ¿Qué les parece? Buenísimo. Yo quiero eso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y si no quedó claro, pues en el desarrollo de la clase veremos cómo esto puede darse. Yo creo que ese es el deseo mayor de, sobre todo de las mujeres, que transformen a los esposos, ¿verdad? Algunos. Transformación, queremos transformación, porque siempre decimos que transformen al otro, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de yo ser transformado. Ajá. Bien. Cuando nosotros nos casamos, sobre todo nosotras las mujeres que nos encantan los vestidos de novia y toda la cuestión, ¿verdad? Nosotros idealizamos el matrimonio y deseamos tener, por supuesto, ¿quién se casa para pelear? ¿Alguno de ustedes se casó para pelear? No, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se casó para discutir? No, jamás. Todos nos casamos con la idea de tener una vida de amor, de satisfacción, de paz, de vivir felices por siempre, como las historias de los cuentos de hadas, ¿verdad? Como nos lo presenta Disney. Entonces, cuando vamos realmente a la realidad, cuando vamos a la convivencia, nos damos cuenta que tenemos diferencias, que ante situaciones que se presentan, ¿verdad? Circunstancias, oye, ¿por qué no opinamos lo mismo? Parece que la cuestión no es tan color de rosa como me lo pintó Disney Channel, ¿verdad? Parece que hay diferencias y esto tiene que ver, esto causa entre los esposos, las diferentes maneras de ver la situación, causa entre los esposos choques, roces y pues diferencias, ¿verdad? Diferencias, así es. Diferencias. Por ejemplo, fíjense. Presten atención aquí. Nosotros tenemos una imagen allí. ¿Sí ven toda la imagen? ¿Sí? ¿Ven? ¿Están viendo? Hay una imagen allí donde claramente nosotros podemos observar que hay un 6 en el piso. ¿Sí ven el 6? ¿Bien? Un 9, mami, un 9. Un 9, un 6. Ahí yo lo veo claramente, un 6. No, mami, está confundida porque acuérdate que el 9 tiene el palito hacia No, abajo. mira, yo lo estoy viendo que tiene una barriguita más gorda acá, el No. círculo, claro que sí. Pero es no más nos vamos gordito, a poner a discutir aquí delante de ellos. pero no. tú todo el tiempo tienes que Pero no seas tienes que terca. tener la razón.
quieres tener razón, pero ¿por qué no estás viendo? Mira, esto es redondito y el palito es más largo porque es un Porque lo 6. estoy viendo, es que te estoy diciendo. No, aquí no vamos Creo a que llegar lo a que ninguna quieres parte. es llevarme No a la vamos a llegar a contraria. ninguna parte. Todo el No, tiempo no, es lo mismo. no. Es más, amigos, ayúdenos en el chat. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Ven un 6 o un 9? Qué mal testimonio No, estamos no, dando no. nosotros Vamos, aquí. el gremio masculino, apóyeme. Mire, por favor, ayúdenme para que este hombre entienda que lo que está en el piso es un 6. Un 9, mi amor, ¿hasta Escriban cuándo? por el chat, a ¿Qué ver. estarán diciendo ellos? ¿Qué Por estarán favor, pensando? cuento con las mujeres para que me apoyen. Caballeros, 9 o 6. A ver, por favor, ayúdenos. Un 9. Eso fue Misael apoyando. Claro que no, Misael, estás equivocado. 6 y 9, aquí hay unos que no quieren 6 o un 9. No, o es uno o es el otro. Aquí no me venga que es un 6 o un 9. Ahorita lo suman, es 15. Ahorita... Un 6, claro que así sí, viste, es, claro que es. sí. Alexi. No, mira, Marcelino y Blanca de la que no vale, aquí estamos todos, imagínense ustedes. Qué increíble. Un 9. ¿Ven? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, muchachos, calma, no vayan a creer que estábamos discutiendo. Bueno, simulábamos hacerlo. ¿Se sintieron identificados? ¿Se sintieron identificados con esta situación? Porque muchas veces pasamos por esto, ¿verdad? Por pequeñas diferencias de cómo vemos las cosas nosotros. A lo mejor nosotros nada más, mi amor. Es una realidad que a veces nos encontramos enganchados por situaciones que no ameritan. Simplemente nosotros atornillados en nuestra posición, de acuerdo a nuestro criterio, nuestra perspectiva, mi opinión de las cosas o como yo lo aprendí. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Interesante, ¿no? Es interesante. Bueno, permitamos que esta clase nos aclare esa duda. ¿Bien? Ok. Presentación. Bien. Fíjense, lo que nosotros estamos mostrando aquí, evidentemente, corresponde a un molde. Los moldes equivocados, fíjense bien, tienen dos características y quiero que tomen cuidado de esto, tengan cuidado con esto. Primero, son muy difíciles de identificar. Los moldes son muy difíciles de identificar. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos dar con el molde que está tomando control de nuestra vida. Pero lo otro que no lo hace más fácil es que son imposibles de cambiar sin ayuda. ¿Qué les parece? Ahora bien, esa imposibilidad se quita de en medio cuando permitimos que la palabra de Dios sea la que nos guíe. Sí, vida, fíjate, y fíjense esto que quiero compartir con ustedes. Es tan interesante esto de que solo la palabra de Dios da la guía para renovar la mente, que los mismos psicólogos, psiquiatras admiten que ellos pueden quizá controlar la conducta de un ser humano, la conducta, pero jamás podrán controlar o cambiar aquello que en el interior de la persona está provocando esa conducta que es inadecuada. Así que solo la palabra de Dios es la que puede. Solo la palabra de Dios. Y sabemos que existen, esta gente estudia, los psicólogos y todo esto, que tratan con el pensamiento y las conductas, brindan herramientas, pero no tratan el problema. No tratan el problema hasta corregirlo completamente. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad o la facultad para renovar todo esto. ¿Bien? Así es. Adelante. Bien. ¿Qué son los moldes de pensamiento? Ahora sí llegamos. ¿Se acuerdan que al principio les preguntamos qué era un molde que tenía que ver con el pensamiento? Bueno, llegamos al punto. Los moldes de pensamiento son conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente que están preestablecidos y estos orientan, ¿verdad?, el enfoque y la interpretación de lo que nosotros vemos. O sea, quiere decir que según sea nuestro molde de pensamiento, según sea nuestra idea, nuestro pensamiento que ya está predeterminado, así será entonces lo que nosotros entendamos de nuestro entorno y así será, dependiendo de lo que entendemos del entorno, será nuestra respuesta ante la situación. ¿Ven lo importante que es? La mente. Ahora, ¿cómo llegaron esos moldes allí? ¿Será que alguien los puso? ¿O será que nacimos con ellos? ¿No los inyectaron? Bueno, los moldes de pensamiento que nosotros tenemos, esos moldes que están allá, se fueron formando a través de nuestras vivencias,
se formaron por vivencias en nuestra casa materna, ¿verdad? En nuestra casa paterna, en nuestra familia, se formaron con vivencias en nuestra escuela, en nuestro entorno. Generalmente los moldes de pensamiento se forman en la niñez, ¿sí? En los primeros años de vida. Por eso es tan importante la infancia, ¿bien? Y esos moldes de pensamiento quedaron allí. Recuerden, los moldes de pensamiento es una idea que se transforma en pensamiento y conduce a una acción. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto? Por ejemplo, les voy a decir, estos moldes, recuérdense que determinan la interpretación de nuestro entorno y la forma en que nosotros reaccionamos. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo mío. En mi casa, mi mamá y mi papá se divorciaron. Nosotros somos 6 hermanos. De estos 6 hermanos, cuando mi mamá se divorció, que por cierto, por ahí está una de mis hermanas, que es María Alejandra, cuando mi mamá y mi papá se divorciaron, mi papá se fue de casa, mi mamá, por supuesto, quedó con toda la carga económica de mi hogar. Ahora, éramos 3 varones, o somos, perdón, 3 varones y 3 niñas, 3 hembras. ¿Qué sucedió allí? Mi mamá tuvo que hacerse cargo, era la líder de la casa, era quien mandaba en la casa, quien ordenaba, quien proveía, quien trabajaba, quien hacía todo. Por tanto, mi mamá gobernaba la casa era gobernada por una mujer. ¿Qué pasó con esto? Con el pasar del tiempo, que ya crecimos, mis hermanos varones tomaron actitudes diferentes ante esta situación de una mujer gobernando. Uno de ellos se hizo sumiso ante el gobierno de una mujer en su vida. Otro decidió simplemente por ser de oídos sordos y ciego ante su esposa, que era controladora también, y simplemente la ignoraba. Y otro de mis hermanos decidió confrontar constantemente a su pareja, a su esposa, cuando ésta trataba de gobernarle. Si ven, una misma situación, diferentes respuestas. En el caso de nosotras las mujeres, aprendimos que la mujer gobernaba y por eso entonces ante una relación matrimonial o ante nuestro hogar, nosotros tendimos a gobernar, a mandar, a trabajar, a ser independientes de nuestros esposos, a no necesitar un esposo y, por supuesto, tener siempre una conducta arrogante ante nuestros esposos. Si ven una situación, diferentes puntos de vista que se formaron en nuestra mente, ideas acá, en cada uno diferentes, pero partiendo de una sola experiencia. ¿Sí? ¿Me expliqué? Espero que sí. Así se forman entonces nuestros moldes. Hay que ver entonces qué moldes tenemos nosotros ahí, cómo los vamos a descubrir. Muy bien, continuamos. Estos moldes de los que estamos hablando ahora, que definitivamente conducen nuestra vida y propician en nosotros ciertas reacciones frente o en medio de algunos escenarios, terminan no solamente siendo lo que determina nuestra conducta y nuestras reacciones, nos etiquetan y nos definen, ¿sí? Estos moldes, además de esto, afectan nuestras vidas. Fíjense bien cómo operan. Vamos a poner aquí como referencia un evento que relata la palabra de Dios y que está contenido en la palabra en el libro de Números 13, 25 al 33. Es un texto largo, voy a parafrasearlo. En este momento, el pueblo de Israel envía unos espías para que estos husmeen y vean detalles de la tierra que el Señor le prometió les entregaría al pueblo de Israel. Al regreso de estos espías, sucede que 2 de ellos tienen una opinión con respecto a esta tierra y el resto tiene otra. Cuando estos 2 decían que era una tierra que fluía leche y miel, que tenía características súper favorables, otros decían que los habitantes de esa tierra no solamente eran muy grandes, muy fuertes, sino que los veían a ellos como langostas. ¿Qué les parece? Había una misma situación, pero ambos grupos, aunque pertenecían a un grupo definido por el pueblo de Israel, que iba a cumplir una función, pertenecían al mismo grupo, lo que quiero decir, estos hombres tenían una interpretación distinta de la realidad. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué creían ellos? Que iban a ser derrotados. ¿Cuál fue su emoción? Mientras algunos tenían la valentía de ir a tomar la tierra, otros decían, no, lo que sintieron fue miedo y pensaron en dejar de lado esa opción. ¿No nos pasa a veces eso a nosotros en nuestras vidas? ¿Será que a veces
en medio de una situación, por verlo desde perspectivas distintas, esta situación genera en cada uno de nosotros emociones contrarias? ¿Será que estamos cada uno de nosotros en nuestra parcela considerando que lo que está sintiendo mi esposa, o lo que en su caso, lo que ella está diciendo, viendo que de la forma que reaccionó es inapropiado, no es para tanto, no lo estás enfocando de la forma correcta porque yo sí sé cómo es? Parece mentira, pero es mucho más frecuente de lo que creemos este tipo de situaciones entre nosotros. Ahora bien, nuestra reacción va a mostrar nuestro carácter. Algunos podríamos decir ahora, bueno, pero yo me considero que soy bueno, o creo que todo lo que hago lo hago con la mejor intención. ¿Saben algo? Nadie fracasa con intenciones de fracasar. Nadie fracasa con intenciones de fracasar. Todo, inclusive los que fracasan, fracasan intentando hacer lo correcto, pensando en que lo que están haciendo es correcto. Creyendo, exacto. Ahora bien, ¿saben algo? El carácter que realmente va a propiciar en un hogar armonía, paz, amor, es el carácter de Cristo. Es el único. Y eso debe estar claro en nosotros desde ahora y en adelante. Así es, y nuestros moldes pueden determinar en nosotros el carácter de Cristo o el carácter contrario al carácter de Cristo. El carácter de Cristo simplemente va a traer en nosotros fe, alegría, amor, bondad, todo lo bueno, todo lo bueno. Y por otra parte, si no tenemos el carácter de Cristo, pues entonces ahí vienen los celos, vienen las contiendas, las rencillas, las rivalidades, ¿ok? Todo eso. Así que yo opto por tener el carácter de Cristo. Es la única opción. Y yo opción. sé que ustedes también. Y yo sé que ustedes también. Ahora fíjense, qué importante es que nosotros como matrimonio podamos entender esto. Entender, ubiquémonos otra vez en esa imagen del 6 y el 9. ¿Sí? Tengámoslo ahí en nuestra mente. Veamos, 6 y 9. Yo estaba defendiendo mi posición porque realmente veía que era un 6, no era que me lo estaba inventando, no era que quería llevarle la contraria a mi esposo o simplemente no quería que me dominara, no, era que efectivamente yo estaba viendo que era un 6. Y mi esposo veía que era un 9 porque realmente él estaba viendo que era un 9, no lo estaba inventando. No era que no quería dejarse llevar, ni quería escucharme, ni no, nada de eso, sino que efectivamente él estaba viendo un 9. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos damos cuenta de que nuestras parejas están viendo algo diferente y nosotros tenemos que propiciar el ponernos en lugar de nuestra pareja. Para nosotros tratar de comprender lo que ella está viendo o lo que él está mirando. Ahora, todo esto nos lleva a una necesidad de que nosotros tengamos la misma perspectiva, ¿ok? Sabiendo que no es el pensamiento de él, que él tiene un pensamiento, yo tengo el mío, pero necesitamos unidad de pensamiento, necesitamos un solo molde, necesitamos una sola forma de pensar. Y hacia allá es a donde vamos. Allí es cuando verdaderamente vamos a ser uno, ¿sí? Y vamos a tener entonces siempre de acuerdo, vamos a estar de acuerdo hacia dónde vamos. ¿Recuerdan el Amós? ¿Podemos todos estar de acuerdo sin estar juntos, sin estar de acuerdo? Bueno, allí vamos a estar de acuerdo. Una sola manera de pensar. Vemos desde una sola posición, una sola manera de pensar. Ahora, necesitamos saber entonces ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera y cuáles son los moldes que están impidiendo que nosotros entonces tengamos esa única manera, que es los moldes contrarios a la mente de Cristo? Vamos a ver ahora una lámina, vamos a verlo a modo de juego, ¿sí? Vemos allí una cantidad de palitos que parecen palitos chinos, no sé de distintos colores. Si la única que jugó palitos chinos fui yo. En Venezuela le decíamos palitos chinos, de muchos colores, ¿sí? Ahí lo ven. Allí hay algo. Quiero que por el chat, por favor, nos digan rapidito qué ven ustedes allí, en esos palitos. A ver. A ver. Estamos esperando. Ajá, por allí Activos. dice Jesús. Génesis dice que ven Jesús. Ajá, ¿quién más?
¿Alguien más ve algo? Si no ven, solo pongan que no ven, ¿ok? Si no ven, digan no vemos. Capaz No vemos y hay nada. muchos palitos nada más. Coloquen en el chat lo que ven. Un laberinto. Un laberinto. Ajá. Bien. Víctor y Karen. Ok, perfecto. Ven un laberinto. ¿Qué más? Otros ven la palabra Jesús. ¿Qué más? A ver. Vamos. Jeroglíficos. Muy bien. Dice Jesús y Marieli. Si desenfocamos, vemos Jesús, dice Jesús y Marieli. Ok. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? A ver, dos más, rapidito. Si no ven, pues digan que no vieron. También vale. También vale. ¿Nada? Bueno, a ver, ahora vamos a probar con esto que les voy a decir. Fijen su mirada en las partes blancas, ¿sí? Fijen su mirada en las partes blancas. Freddy y Natalie ve los palitos. Pues. Ajá. Bueno, Freddy y Natalie, ahora fijen su mirada en las partes blancas y díganme si ahora logran ver algo. En la parte clara, fijen su mirada allí. No en los palitos, sino en la parte clara. A ver, ¿y qué van a ver allí? Por allí lo dijo Jesús y Marieli. Creo que Jesús y Génesis también. Ah, claro, porque es el nombre. A ver. ¿Sí? Sí lograron verlo. ¿Quién logró ver la palabra Jesús? ¿Quién la logró ver? Bien. Si nosotros fijamos la vista en la claridad, si fijamos la vista en la parte clara, allí como lo está mostrando Alexi, gracias Alexi. Esta sería la J. Ajá. Esta sería la E. Ahora sí lo vimos, dice Freddy Natalie. Ajá. Esta será la S. Muy bien. Y así sucesivamente. Ahí está la U. Y la S, muy bien. Y eso sucede cuando nosotros fijamos la pista, la mirada en lo claro, ¿verdad? En la luz. Y de esa misma forma es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a mostrarnos, es esa luz que viene a mostrarnos realmente lo que hay, realmente esos moldes que están afectando nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos identificar un molde? A ver, ¿cómo lo podemos identificar? Lo vemos en la lámina siguiente. Ahí está. Dice acá, solo la palabra de Dios saca los moldes a la luz. Solamente la palabra de Dios. En Efesios 5:13 dice, no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Así que la palabra de Dios viene a modo de una luz hermosa que va a mostrar aquellas cosas que están contrarias a la mente de Cristo. Y cuando nosotros entonces vemos, ¿verdad? La luz viene a nosotros y nos muestra esos moldes que son contrarios a la mente de Cristo, entonces, bueno, ya entendemos, no es la forma de pensar de mi esposo ni la mía, sino lo que diga el Señor. Esto me recuerda, amor, sí, quiero compartirlo con ustedes también, me recuerda a una enfermedad. Uy, qué raro eso, ¿verdad? Pero no la padeció ella. No la padecí yo. Pero hay una enfermedad que se llama acromatopsia. No sé si la han escuchado. Esta enfermedad acromatopsia hace que las personas, es una disfunción visual y hace que las personas solo puedan ver en blanco y en negro. Nada más, no ven otra cosa, ven en blanco y en negro. De manera que si ellos ven un árbol, pues lo verán negro. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿el árbol es negro? No, ¿verdad? Sabemos que los árboles, bueno, en su mayoría tienen sus hojas verdes. Ahora, estas personas, hubo un muchacho que es inventor y él creó unos lentes especiales para estas personas que sufren de cromatopsia y estos lentes especiales le permiten a ellos ver la verdad de los colores. Ahora, si estas personas venían a nosotros, obvio, para ellos realmente estaban viendo todo blanco y negro, pero nosotros sabíamos que la verdad era diferente, era otra. De esa misma manera viene la palabra de Dios a nuestras vidas. Nuestros moldes que han sido predeterminados en el mundo,
¿sí? Lejos de la palabra de Dios, nos hacen ver las circunstancias de una manera específica y creamos como lo que dicen por allí nuestra verdad, que no es tal, porque realmente hay una sola verdad. Y la palabra de Dios viene como estos lentes que creó este muchacho para mostrarnos verdaderamente la realidad de todo cuanto hay. Así que necesitamos estos lentes que nos hagan ver la verdad de las cosas y no que veamos por nuestros propios lentes que nos van a decir según lo que nosotros hayamos formado en nuestra mente por nuestras experiencias. ¿Ok? Bueno, pero hay un matrimonio que queremos que les hable a ustedes de esto y les van a ayudar a entender mejor, de qué se trata esto de que la palabra de Dios es la que saca a la luz los moldes contrarios. ¿Ok? Vamos a invitar entonces a una pareja. Sí, vamos a traer entonces hasta ustedes para que conozcan una pareja muy allegada a nosotros, al grupo. Y queremos hablarle un poco de ellos, presentárselas y hablarles un poco de ellos para que vean cuál fue su experiencia y cómo fue que permitieron que la palabra de Dios pues hiciera un trabajo en sus vidas. ¿Sí? ¿Preparados? Muy bien. Ok, ¿listos? ¿Ya viene la pareja? ¿Qué les parece? Ok, aquí están. ¿Sí ven el matrimonio? Es una parejita. Sí. Ellos estuvieron con nosotros. Fíjense, él es un hombre muy trabajador, ¿sabe? Un hombre muy trabajador y que es bien dedicado a su oficio. Se esfuerza cada día por cumplir cabalmente con sus responsabilidades y ha entendido que el proveer es una forma importante de ser responsable. Así es. Y bueno, él llega cansado del trabajo. Sí, pues saben que él anuncia agotamiento. Cada día él siente que el trabajo lo agobia en algún sentido, pero bueno, es su responsabilidad y él quiere ser responsable y cumplir con todo lo que le corresponde como cabeza de familia, pues. Pero la verdad de él es que a veces producto de este cansancio, él llega y empieza con un poco de intolerancia y a veces no quisiera llegar a casa y escuchar el parte de lo que pasó en la casa, de por qué esto y por qué aquello. Saben, a veces producto del cansancio, él llega y producto de todo esto, él maltrata un poco a la esposa. A veces discute con ella y en ocasiones hasta le ignora porque es que la carga laboral a veces le sobrepasa. Esa es la realidad. Bien, entonces ante esto, este maltrato, ¿verdad? Que ella padece, pues entonces ella reacciona, esta mujer reacciona con tristeza, con ira, con dolor, agrede a su esposo verbalmente, le dice palabras irrespetuosas y por supuesto se aleja de él y a veces hasta también lo hace sufrir de manera en la intimidad. ¿Para qué? Para que él solamente, porque él supuestamente o porque ella siente que es maltratada por él. Y bueno, él toma esto como una excusa y La verdad es que él no quisiera que algunas cosas pasaran, pero en medio de esta situación, ¿saben lo que pasa con él? Él ha comenzado a darle cabida a algunas cosas que no practicaba y empieza a ver quizás en las redes y a través del internet cosas inadecuadas. La situación en casa y la pérdida de la armonía y cómo se ha visto afectada la intimidad ha permitido que él comience a considerar tener conversaciones en algún tono con otras mujeres, inclusive comenzar a interactuar con mayor frecuencia. Y ese tipo de cosas empiezan a dar cabida a situaciones que no cooperan en que la solución llegue a su matrimonio. en vista de esto, esta pobre mujer se ha vuelto obsesiva, controladora, celosa y perseguidora de su marido. Y por supuesto,
constantemente tiene rencillas con él, recriminándole que habla mucho con otras mujeres, que le escribe mensajes y además que nunca tiene tiempo para ella. Pero hay una buena noticia. Tienen unos amigos y estos amigos le hablaron ¿de quién? Del constructor de matrimonio. Y ahí sí, se presentaron los dos, empezaron a considerarlo. O sea, ellos empezaron a darse cuenta que definitivamente en su matrimonio las cosas no estaban marchando bien. Es más, entendieron que si las cosas marchaban o seguían por donde estaba trazando la circunstancia, quizás lo que les esperaba era la disolución del matrimonio, la separación, empezar a considerar quizás una vida sin ella o sin él o con otros. La situación era bastante compleja, pero había llegado esa opción, habían llegado esa opción a sus vidas y ellos decidieron con determinación, bueno, no es que crean mucho en esto, ni es que la fe realmente sea lo que más tengan, pero decidieron jugarse esta última carta. Y seguro que porque los amigos insistieron mucho y bueno, para que los amigos no digan, vamos a ver qué es lo que nos van a decir. Pero bueno, ella no cree mucho de que su esposo tenga solución. Y así fue como en el constructor de matrimonio, un día él escuchó que le dijeron. Él recibió en alguna oportunidad una palabra de parte de Dios a través de un amigo en el desarrollo de la clase que les decía de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando de que cada uno trate a su esposa con respeto, como a una mujer delicada, porque ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará sus oraciones. Decide alejarse, pues la palabra de Dios está confrontándole y está mostrándole que hay cosas en él que no están acorde a lo que dice Dios. Y bueno, ella también escuchó que le dijo su mentora que la mujer debe sujetarse a su esposo y debe tener un carácter dulce y un carácter afable, que esto era precioso ante los ojos de Dios y que ella debería respetar a su marido. Pero ¿saben qué? Cuando la luz vino a su vida, no le gustó lo que vio porque vio que había oscuridad en ella y que había algo que no estaba bien. Y no le gustó lo que vio y decidió apartarse de la luz. Sin embargo, ellos estaban allí. Continuaban con el taller, con el discipulado de matrimonio y en contacto con sus mentores. Fue entonces cuando la palabra de Dios vino a sus vidas, mostrándoles que cuando ustedes siguen deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Hay inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y esto definitivamente confrontó sus vidas, porque entendieron que la clase de vida que llevaban no los llevaba a un sitio que ellos esperaban ir al partir de esta tierra. Así que preguntaron cuál era la solución y allí les presentaron la solución. Si tú crees en tu corazón y confíes con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Y en ese momento abrieron su corazón a Jesús y la luz vino a sus vidas. Al darle cabida al Señor en sus vidas, comenzó el proceso de transformación, el proceso de crecimiento, el proceso en el que sustituimos lo que nosotros creemos con respecto a la vida, al matrimonio, a nuestras esposas, a nuestros hijos, por lo que la palabra de Dios establecía. Y así, paulatinamente, el Señor comenzó a tratar con ellos y aquellas cosas que alguna vez le avergonzaron y le comenzaron y le hacían sentir incómodo cuando la palabra de Dios trataba con ella, comenzaron a desaparecer. Y ellos permitieron que la palabra de Dios les transformara a cada uno de ellos
transformara su mente y traerá como consecuencia un matrimonio transformado y una vida transformada. Porque entendieron que era cierta la verdad, que la palabra de Dios era la verdad y que eran ahora unas nuevas criaturas, tal como la palabra de Dios lo dice, y que ahora todas las cosas eran hechas nuevas. Era una nueva mujer, era un nuevo hombre, era un nuevo matrimonio y tendrían una nueva vida, porque la palabra de Dios les había hecho unas nuevas criaturas, había renovado su entendimiento y transformado sus vidas para bien. Amén. Bueno, espero que les haya agradado esta pareja, ese testimonio poderoso. Qué bueno. ¿Qué les pareció? Opiniones por el chat. Capaz que ustedes dicen que esto es un teatro, pero les voy a comentar algo. Nosotros damos fe de que es así porque nosotros lo vivimos como pareja, nosotros lo vivimos como matrimonio y damos gracias al Señor de que Él vino en el momento preciso a rescatar nuestras vidas y podemos decir que ahora tenemos 28 años de matrimonio. No por nuestras propias fuerzas, ha sido porque le creímos al Señor Jesucristo, porque lo invitamos a nuestra vida, primeramente a nuestro corazón, lo invitamos a nuestro matrimonio y decidimos creer y apoderarnos de que la palabra de Dios era la verdad y que ya no era más lo que mi esposo decía, ni más lo que yo decía o yo pensaba. Era la única verdad, era la del Señor Jesucristo y nuestra mente empezó a ser la del Señor Jesús en la medida que nosotros creíamos que su palabra era cierta y que empezábamos a practicarla. Así que sí es posible. La metamorfosis de la que habla la palabra de Dios existe, esa transformación es verdadera. Así es. Pero continuamos porque todavía tenemos por delante mucho. Ahora, lo que queda claro para nosotros ahora es que muchas de las cosas que ocurren en nuestro matrimonio obedecen a patrones, a moldes de pensamiento que nos determinan, que determinan nuestra perspectiva y en consecuencia nuestra reacción, que no necesariamente o muchas veces es contraria a la reacción de nuestro cónyuge. Pero fíjense, volvamos nuevamente al texto que fundamenta esta clase. Dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Miren las palabras que están resaltadas acá. Presten atención. Amolden. Y la palabra de Dios nos advierte, y más que nos advierte es casi imperativo, no se amolden. No se amolden. Es como cuando nos advierten respecto a un peligro. No se amolden. El hecho de que nosotros comencemos a obedecer o a atender los principios del mundo trae consecuencias, pero realmente fatídicas para nuestros matrimonios. Es por eso que las estadísticas con respecto al matrimonio están así. Los matrimonios no fracasan poniendo la mirada en lo que dice la palabra de Dios con respecto al matrimonio, tomando en consideración que Él fue quien lo diseñó. Los matrimonios fracasan porque deciden llevar las cosas según el criterio que yo tengo, según cómo lo aprendí en mi hogar o cómo yo interpreté que deben ser las cosas. Pero la palabra de Dios es la única y suficiente verdad de la que nosotros tenemos que apropiarnos para que las cosas marchen como deben hacerse. Así es. Lo segundo que nos muestra es que deben ser transformados, lo que deja ver que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, algo ya estaba edificado en nuestra mente. Es por eso que debe ser transformado, debe ser transformado. Pero la transformación que la palabra de Dios hace en nuestra vida, ¿dónde lo hace? Lo hace en nuestra mente, por eso que nuestra mente es renovada. Es por eso que lo que pensábamos comenzamos a sustituirlo en humildad, por lo que Dios dice que es. Por fe, creyendo. Así es la única forma de que esto pueda suceder. Y finalmente, con respecto a este texto bíblico, quiero que sepan algo. Dios quiere que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y esa voluntad tiene tres enormes y hermosas características. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero la única posibilidad que nosotros tenemos de comprobar esa bondad, esa agradable y esa perfección de la palabra de Dios y de la voluntad de Él, es permitiendo que nuestra mente sea renovada. Es que nosotros en humildad decidamos enfocar las cosas desde la perspectiva del Señor
y renunciemos a seguir pasando o manejando las cosas como lo veníamos haciendo. Es la única forma de que nosotros obtengamos realmente los resultados que la palabra de Dios promete. De lo contrario, los resultados seguirán siendo los mismos. Y es una transformación que es permanente, permanente. Ese molde del Señor es eterno, es para siempre. Así es. Así es. Continuamos. Ahora la mente, hablemos de la mente. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente? Nuestra mente está cargada de toda información, de todos esos principios, de modelos que nos hemos apropiado de otros, de cómo hemos decidido enfrentar las circunstancias y cómo hemos decidido reaccionar en medio de cada situación. Y hay una verdad, mi amor, hay una verdad, y es que tenemos un enemigo. Hay alguien que también está interesado en nuestra mente, y ese se llama Satanás. Él está interesado en nuestros pensamientos, él está interesado en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos comprobar como matrimonio ni como familia la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Así es, así es. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Son incapaces porque la ceguera, lo que les impide ver, ha sido obra de Satanás. Entonces, entendiendo esto, debemos considerar voluntariamente empezar a poner nuestra mirada en el Señor. Empezar realmente a darle cabida a Dios y a su palabra en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, porque la gloriosa luz de la buena noticia es un hecho para todo aquel que cree y vive de acuerdo a lo que ha creído. Así es. Y la única manera de nuestra mente sea convertida es creyendo en Jesucristo y aceptándolo como su Señor y Salvador. Es la única manera de nosotros tener una mente convertida. Amigo, amiga que estás escuchando esto, si aún tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón como tu Señor, si no has creído en Él, te comento que tienes una mente carnal aún y necesitas que tu mente sea convertida a la mente de Cristo. Así es. Adelante. La mente convertida puede ser corrompida. ¿Sí? Así es. Ahora fíjense bien, hablábamos primero que la mente convertida es aquella que deja de ser carnal, aquella que comienza a apropiarse de los principios bíblicos de Dios y empieza por consecuencia a vivir de acuerdo a esto. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:3. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Es una realidad que nuestra mente debe ser transformada. ¿Y por qué nuestra mente? Porque ella es la que maneja nuestra vida, nuestras reacciones y nuestra interpretación. Es por eso que nosotros debemos siempre concentrarnos y enfocarnos en mantener nuestra mirada en Cristo, en la palabra de Dios, quien permitió que nuestra mente fuera convertida. Así es. Es un riesgo que se corre cuando nosotros creemos que hemos alcanzado alguna posición y simplemente bajamos los brazos. Recuerda que al punto en el que hemos estado, cuando nuestra mente era carnal, o para los que aún consideran, está la palabra de Dios mostrándonos que aún somos carnales, llegamos a ese punto como consecuencia de nuestra interacción con el mundo, nuestra constante contacto con las redes, con los medios, con los amigos. Y ese contacto va a seguir estando allí. Por tanto, la mente convertida puede ser corrompida y hay que estar entonces atento y alerta ante esto. Aferrado siempre a la palabra que es la verdad. La corrompida puede llegar a ser conquistada, pero ¿cómo es esto? Una mente que comienza otra vez a dar cabida a aquellas cosas que determinaban nuestra vieja conducta, nuestra naturaleza, lo que traía conflictos entre nuestro matrimonio, comienza sin darse cuenta a retroceder. En ese punto, comienza a ser un latente, un riesgo en nuestras vidas y podríamos volver a ser quienes fuimos. La palabra de Dios en 2 Corintios 10:4 nos advierte, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esas fortalezas a las que se refiere aquí son esos moldes de pensamiento que alguna vez nos dirigieron o que nos están dirigiendo hasta el día de hoy.
La única forma, entiendan bien, la única forma de que esto definitivamente sea destruido, esta fortaleza y estos moldes, es que nosotros hagamos uso de las herramientas de nuestra milicia, que nos mantengamos en constante lectura de la palabra, que tengamos contacto con ella, que escudriñemos las escrituras, que aprendamos de ella cada día, que tengamos intimidad con el Señor. Pero además de eso, que tengamos un tiempo de oración en la que el Señor pueda ayudarnos primero a señalarnos aquellas cosas que tienen que ser quitadas de en medio, pero además que nos dé la fortaleza para mantenernos caminando por el sendero que la palabra de Dios nos traza. Y por último, tenemos la mente necesita ser reconquistada. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Qué les parece? Aquí un poco de doblegar mi voluntad, porque es toda altivez, toda arrogancia, que nosotros estemos dispuestos a permitir que la palabra de Dios sea. Quizás no la entiendo, quizás no estoy tan de acuerdo, pero como ese pensamiento de Dios no lo podemos poner a la altura de cualquier pensamiento humano, nosotros debemos decidir obedecerla, obedecer a Cristo. Y todo pensamiento que quiera conducirnos, que quiera manejarnos, debemos llevarlos cautivos a la obediencia. Obedientes. Así sí, es. La verdadera obediencia es aquella en la que se decide seguir la palabra de Dios, aunque no esté tan convencido o que no esté tan de acuerdo con algunas cosas. Es obediencia que va más allá. Es confiar en el Señor y en que su consejo es lo que es correcto aplicar en la vida. Así es. Entonces, ¿en qué vamos a pensar ahora? La mente carnal debe ser convertida. ¿Convertida cómo? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo, apropiándonos de su palabra. La mente convertida puede ser corrompida. Alerta. Alerta, cuidado. Tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos un enemigo acechando en todo momento, ¿sí? Una mente corrompida llega a ser conquistada por este enemigo si nosotros no usamos nuestras armas, las armas de nuestra milicia, que no son carnales. No bajemos la guardia. Y la mente que ha sido conquistada por el enemigo, necesita ser reconquistada por la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de esta misma. Así que vamos a ir a esta lámina entonces. La palabra de Dios, vimos que, bueno, es la única verdad y la palabra de Dios nos transforma, nos garantiza esa transformación. Pero veamos este detalle que está en la palabra también. Y dice en Efesios 4, 22 al 24, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y deben ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. También hay algo que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos decidir dejar atrás ese ropaje de la vieja naturaleza, de aquellas costumbres viejas que hacíamos. Debemos decidir romper con esos moldes que nos están alejando de la verdad y que nos están alejando de comprobar la buena voluntad de Dios. Eso es renovar la actitud de nuestra mente. Y cuando nosotros debemos decidir cambiar los moldes viejos por los moldes buenos y nuevos de la palabra de Dios, a través de nuestra fe, creyendo que la palabra de Dios es verdadera, y así nosotros entonces nos vamos a vestir con una ropa nueva, linda, hermosa, blanca, preciosa, que es el ropaje de la nueva naturaleza. Así vamos a ser unas nuevas personas, una nueva mujer, una nueva esposa, una nueva madre, un nuevo esposo, un nuevo hombre, una nueva criatura a imagen de Dios. ¡Qué hermoso! Así que tenemos trabajo, decidir constantemente por Dios, constantemente por la palabra, renovar nuestra mente constantemente y desechar todo pensamiento que nos lleve a actuar de forma distinta al carácter de Cristo. ¿Están dispuestos? ¿Aceptan el reto? Claro que sí, vale la pena. Aquí hay muchas parejas valientes y esforzadas. Claro que sí. Y lo muestran sábado a sábado, así es. Muy bien. Ahora llegó el tiempo
de las conclusiones. Queremos escuchar las conclusiones de ellos, ¿verdad, Vamos amor? entonces un momento al grupo pequeño y al rato entonces nos volvemos a ver por acá para cerrar esta. ¿Cómo estuvieron esos grupos pequeños? A Bien, ver. ¿les alcanzó el tiempo? A nosotros nunca nos alcanza. Nunca nos alcanza el tiempo. Qué bueno este tiempo, de verdad, que ha sido gratificante, como siempre. Escuchando la palabra del Señor siempre es bueno para nosotros. Vamos entonces a leer las conclusiones, que yo creo que todos están más o menos en sintonía de cuáles son las conclusiones. Lo primero que debemos concluir aquí es que el proceso de transformación de la mente comienza cuando nos apropiamos de los principios establecidos en la palabra de Dios. Ya nunca más como yo lo creo, como yo lo aprendí, como yo pienso que debe ser. Eso realmente nos trae muchos problemas porque así como nosotros pensamos y vemos, también tenemos al lado de nosotros otra persona que puede tener otro concepto, otra interpretación de los hechos. Así es. La palabra de Dios es lo único que debe regir nuestras vidas. Así es. Debemos ponernos de acuerdo, acordar de que vamos entonces a establecer que la palabra de Dios es la verdad y es nuestro punto de encuentro. Siempre va a ser nuestra decisión, nuestra guía, nuestra opción a seguir, siempre va a ser la palabra de Dios. Allí siempre vamos a tener encuentro y siempre vamos a estar, ¿cómo se dice, mi amor? Vamos a estar de acuerdo. De acuerdo. Eso, muy bien. La renovación de la mente. La palabra de Dios es la única que puede hacer de nuestra mente una mente renovada. Pero para esto es necesario que leer la palabra de Dios. Hay que estudiarla, hay que procurar memorizarla, hay que estar en contacto con ella, hay que meditar en ella. Y es la única forma de que ese proceso de renovación se dé. De manera que no podemos ser renovados con algo con lo que no tenemos contacto. Tenemos que tener contacto con la palabra de Dios. Así. En el matrimonio, la renovación y transformación de la mente da rompimiento a costumbres que dificultan el vivir armonioso del núcleo familiar. ¿Tienen problemas? ¿Tienen alguna situación en la que les cuesta llegar a un acuerdo, en que les cuesta ver las cosas igual, o quizá alguna costumbre, alguna actitud que no esté trayendo beneficio al matrimonio? Necesitan transformarse a través de la renovación de su mente hecha por la palabra de Dios. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, necesitamos la palabra de Dios porque es la única verdad. La crean o no, la palabra de Dios es la única verdad. Si no nos apropiamos de la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo en nuestras realidades las que están determinadas por la forma de nosotros ver. Recuérdense, no hay verdades relativas. Hay una sola verdad que es absoluta y es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la verdad. Así que necesitamos ser transformados, necesario, para poder comprobar ese matrimonio hermoso que Dios tiene para nosotros. Amén. Muy bien. Y la aplicación. Seguramente llegamos hasta esta clase o hasta antes de esta clase, considerando que necesitábamos, como mostraba la publicidad, utilizar ciertos bloques, porque yo tenía algo en mi mente que debería ser construido, porque mi hogar debe tener una forma específica de acuerdo a lo que yo considero. Así es, pero los bloques pueden tener muchas formas, tamaños, texturas, dimensiones, y cada uno de nosotros pudiera haber considerado o tener en nuestra mente un modelo distinto. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender? Que el molde correcto está contenido en la palabra de Dios. Están los consejos, está la dirección sabia para nuestras vidas, está la perspectiva correcta de las circunstancias que enfrentamos, el trato correcto para mi cónyuge, el entender con humildad y con compasión que la persona que está justo a mi lado es una persona distinta, no solamente físicamente, como lo vimos en la segunda clase, sino que las circunstancias que la llevaron hasta el momento en que se convirtió en mi pareja también la formaron distintas, reacciones distintas, aprendizajes distintos. Por tanto, cuando nosotros ponemos de primero al Señor y a su palabra, ya dejamos de mantenernos en la parcela de qué es lo que yo creo o lo que tú crees. Muchas cosas en mi relación de pareja, le doy este testimonio, se han resuelto porque hemos dejado de lado nuestros comentarios y nuestros criterios y hemos dicho, ¿qué dice Dios al respecto? Así es, así es. ¿Qué dice el Señor?
Y bueno, antes de terminar, quiero decirles lo siguiente. El Señor nos dice que el que oye mis palabras, y las pone en práctica, es como aquel hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, que vinieron vientos, vinieron las aguas, empujaron esa casa, las tempestades, pero esa casa no se cayó porque estaba construido sobre la roca que es Cristo. Así que en este día vamos a orar. Vamos a orar juntos como pareja, vamos a pedirle al Señor que nos haga cada día más sabios, que rendir esa mente al molde correcto, a apropiarnos de esa herramienta correcta, ese molde correcto que es la mente de Cristo y apropiarnos de cada uno de esos principios bíblicos en nuestro matrimonio porque queremos comprobar esa buena, perfecta, agradable voluntad que Dios tiene para nosotros. Vamos a tomar la mano de nuestra pareja. Le invitamos a tomar la mano de nuestra pareja para entonces orar. Permítanos orar por ustedes. Amén. Para que la palabra que hoy ha llegado a nuestras vidas pueda realmente conducirnos en lo sucesivo. Y podamos ponerla por obra para que comprobemos esa bondad que está en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios y Padre Celestial, Rey misericordioso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios. Gracias, Señor, porque en ti no hay casualidades y todo lo que estamos acá, Señor, estamos, Señor, porque tú has permitido que escuchemos esta palabra. En atención a alguna situación, alguna circunstancia, algo que tiene que ser transformado, Dios amado, para que nuestro hogar sea de acuerdo a lo que dice tu palabra, para que tus promesas sean una realidad en nuestras vidas, para que nos sigamos, Señor, conduciéndonos de acuerdo a lo que hemos creído y entendamos, Señor, que por sobre todas las cosas están tus pensamientos, que son más altos que los nuestros, que tus caminos no son nuestros caminos y por consiguiente nosotros decidamos menguar, Señor, para que seas tú, Señor, quien tomes el control, quien te entrones en nuestro hogar y podamos ver, Señor, todas esas promesas hechas realidad en nuestras vidas. Padre Santo, te ponemos en esta hora, Padre Santo, cada varón, cada hombre, cada cabeza de hogar, Padre Santo, para que seas tú, Señor, mostrándote en su vida, Dios eterno, para que sea a través de tu Santo Espíritu derribando todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento y puedan apropiarse de tu verdad para que comprueben, Señor, que no hay dirección más sabia para nuestra vida que obedecer tu palabra y ser guiados por ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el único camino, Jesús, la verdad y la vida. En esta hora nos acercamos a ti, Padre, con un corazón humilde, dándote gracias por tu palabra, Señor, que es la única que puede transformarnos y darnos ese cambio completo, Señor, que nosotros necesitamos para comprobar tu voluntad. Señor, que cada palabra que ha salido de tu boca cumple el propósito para el cual tú la enviaste en cada una de las mujeres que están hoy escuchando, Señor. Amén. En el nombre de Padre, Jesús. que seas tú haciendo, transformando, derribando, Señor, todo argumento que se haya levantado en contra de tu conocimiento y que hasta ahora haya regido la vida de cada mujer, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que la sabiduría que solamente está en ti, Señor, y proviene de ti, sea llenando cada una de las mujeres para que así sean edificadoras de sus hogares, como lo dice tu palabra, porque la mujer sabia edifica su hogar, Señor. Llénales más y más de sabiduría a cada una de las mujeres, Señor, y úsalas, Padre Santo, para levantar en alto tu palabra de verdad y tu palabra de vida a otras muchas mujeres, Dios, que las rodean, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y sabemos, Señor, que tú estás haciendo para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.